grandemente. Vamos a compartir aquí una enseñanza de parte de Dios. Espero que esa persona que se encuentra ahora mismo viendo ahí, no es casualidad de que tú estés ahí. Espero que escuche esta enseñanza, viene de parte de Dios. Porque si Dios te ha puesto ahí, está inquietado a terminar de escuchar esta enseñanza, es porque Dios tiene algo para ti. Vamos a hablar de Zaqueo, el hombre del árbol. Todos conocemos la historia de Zaqueo. Vamos, para poder llegar allá a lo que queremos compartir, vamos a empezar leyendo acá en el libro de Juan 3:14. Dice la palabra de la siguiente manera. Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el día del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estamos viendo esta comparación, se ve un poco rara, comparando a Jesucristo con la serpiente. Pero para poder llegar al tema que queremos compartir hoy contigo y con todo el que esté escuchando esta corta enseñanza, vámonos al libro de Número. Vámonos al número 21, 5 en adelante. Vamos a leer el libro de Número 25. Vamos a leer este pasaje de la Biblia para poder entender qué el Señor nos quiere decir ahí. Así como Moisés levantó la serpiente en el día del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero para poder llegar allá, vamos a leer la historia de la serpiente en el libro de Números 21:5. Dice la palabra, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vemos que esto fue cuando el pueblo salió de Egipto, cuando fue liberado, cuando anduvo por el desierto. A pesar de que Dios mostró tantos milagros y tantas maravillas, y este pueblo siempre mantuvo quejándose del pueblo de Dios, de Dios. Y vemos cómo se está quejando en el desierto. Dios le proveyó el maná para que ellos comieran mientras anduvieran en el desierto, para llevarlo a la tierra prometida. Pero este pueblo empezó a quejarse de Dios por el maná. Empezaron a blasfemar contra Moisés y empezaron a blasfemar contra Dios. Y que le reclamaban a Dios diciendo a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos traíste aquí? Estamos fastidiados de este pan tan liviano. El hombre siempre se ha quejado, a pesar de que Dios siempre ha tratado de bendecir a su pueblo. Eso es como cuando un hijo de uno le dice a uno: padre, estoy fastidiado de esta comida que tú me das. Esto enojó tanto a Dios, de que Dios envió un castigo para ese pueblo en aquel entonces. Vamos a leer en el capítulo 6. Vamos a seguir. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordía al pueblo, y murieron mucho pueblo de Israel. Este pueblo, imagínense ustedes, ellos empiezan a blasfemar en contra de Dios por el maná. De repente empiezan a salir serpientes de la tierra y empieza a picarlo y empieza a morir mucho pueblo. El pueblo sintió mucho temor de estas picaduras, porque veían que estaban muriendo muchas personas, y se le acercaron a Moisés diciéndole que ellos habían pecado y habían blasfemado
en contra de Dios y en contra de Moisés. Y le rogaban a Moisés para que Moisés rogase a Dios para que quitara esa serpiente de ellos. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber blasfemado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo. Estamos viendo ahí cuando el pueblo se sintió, porque era una serpiente que salían y picaban y la persona inmediatamente caía muerta. Pero este pueblo se arrepintió y le rogó y le pidieron a Moisés que lo rogaren por ello. Dice la palabra en el capítulo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido mirare a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, algunas miraban la serpiente y vivían. Ahí estamos. Ahora retornamos nuevamente. Acá ya cobra sentido lo que Dios nos quiere decir aquí en el libro de Juan 3:14, donde dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así estamos viendo que cómo pone la comparación, cómo tenemos que poner la mirada en Jesús. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, dice: puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos está invitando el Señor? ¿Qué nos está invitando Jesús? Que pongamos la mirada en Jesús. Vamos a estar leyendo también en Isaías 45:22. Dice: mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Dios hay todo. Sin Dios no somos nada. En Dios está la salvación. En Dios tenemos victoria. Dice: mirad a mí toda la tierra y seréis salvo, porque no hay Dios y nadie salva, y no hay más. Fuera de Él no hay quien salve. Entonces, mi hermano, vamos a estar leyendo también el libro en Lucas 19, la historia de Zaqueo, como le estábamos comentando. Ahora sí da sentido la palabra donde dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a buscar ahora en Lucas 19, de 2 en adelante. Vamos a estar leyendo para ver qué es el Señor nos quiere decir aquí en este lugar, en este capítulo de la Biblia. Dice Lucas 19, Jesús y Zaqueo. Dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este jefe de los publicanos, ¿quién eran los publicanos? En aquel entonces los publicanos eran los que cobraban los impuestos. En aquel entonces el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano y estos hombres eran los encargados de cobrar los impuestos. Zaqueo era un publicano, era más jefe de los publicanos, y este hombre se había vuelto muy rico. Este hombre se encargaba de cobrar los impuestos, llevaba los impuestos a los romanos, y parte de ellos muchas veces cobraban de más de lo justo, y de esta forma el pueblo se sentía estafado, porque la gran mayoría de los publicanos eran judíos y pertenecían al pueblo de Dios. Entonces ellos se sentían traicionados por los publicanos. Vamos a seguir leyendo qué nos dice la palabra en el 3. Procuraba ver, ahí está, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Vamos a ver, Zaqueo escuchó hablar de Jesús.
aunque Zaqueo era una persona que tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones, pero en él había algo. En Zaqueo había algo que él no tenía. Él escuchaba de pronto que Jesús hacía muchos milagros, que Jesús levantaba muertos, pero él pretendía ver a Jesús, pero él era muy pequeño de estatura. Tenía una limitación. No sé cuál es tu limitación para querer mirar a Jesús. Ese es el mensaje que te quiero enseñar. Mirar. ¿Qué es lo que quería? Mirar a Jesús. ¿De qué forma lo vas a mirar? Si tú estás ahí mirando esta corta enseñanza, es porque tú estás mirando, es porque tú estás interesado en querer saber quién es este Jesús al cual yo te estoy hablando. Y este Zaqueo procuraban ver a Jesús, pero como él tenía su limitación, este hombre, a pesar de que tenía mucho dinero, en él había algo que hacía falta. Con el dinero podemos comprar muchas cosas. Con el dinero podemos comprar una casa, pero no podemos comprar el amor, el hogar y la felicidad. Con el dinero podemos comprar una cama, pero no puedes comprar tu sueño. Con el dinero puedes comprar un lugar en el cementerio, pero no puedes comprar un lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque con Jesucristo lo tenemos todo. Hay algo que no podía comprar Zaqueo, que era la salvación. Y por eso Zaqueo procuraba ver a Jesús. Ahí está la palabra congeniando, donde dice: así como en el desierto Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice que la serpiente, para aquellas personas que estamos hablando ahora, en el desierto, cuando eran picados por la serpiente, Dios había provisto un recurso para sanarlo, que era únicamente, Dios le dijo que hiciera una serpiente ardiente y la subiera a un asta. ¿Para qué? Para cuando ellos las miraran, eran salvos y no moría. Ahora, ¿qué dice el Señor acá? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús. Tú en este momento que estás ahí, has puesto tu mirada en Jesús. Dios está interesado en ti. Este hombre procuraba ver porque quería ver a Jesús. Vamos a seguir leyendo para ver que el Señor nos va a seguir enseñando acá, mi hermano. En 19:4, y corrió delante y subió a un árbol sicomoro para verle, porque había a pasar por ahí. Este hombre sabía que en el momento Jesús iba a pasar por ese lugar. Ese hombre se subió desesperadamente. ¿Por qué? Porque él quería ver, él quería conocer a Jesús. No es un propósito que tú estés ahí viendo, porque esta palabra es para ti. Tú quieres ver, tú quieres saber quién es Jesús, porque muchas personas a veces dicen: no, yo no necesito de ir a una iglesia, yo no necesito meterme a cristiano para saber de Dios, para entender, pero sí es necesario, porque muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Así, mi hermano, este hombre Zaqueo sí necesitaba la necesidad de conocer y ver quién era Jesús. Vamos a seguir mirando, mi hermano, aquí. Cuando Jesús llegó en aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Amado amigo, amado hermano, hay algo importante aquí. Aquel hombre que quería mirar a Jesús, quería saber quién era Jesús. Este hombre se encuentra con algo sorprendente. Ahora Jesús lo está mirando a él. Llámale tú la atención a Jesús como lo hizo Zaqueo. Zaqueo subió al árbol, enfocó la mirada en Jesús, pero cuando Jesús mira tu interés, que tú lo quieres mirar a él, hay algo que Dios tiene para ti. Cristo te está mirando en estos momentos, porque tú has dispuesto tu mirada en el Señor. Vamos a seguir leyendo. Entonces él descendió deprisa y le recibió con gozo. ¿Sabe qué te digo, mi hermano?
recíbalo con gozo. Dios ha llegado a tu casa. Dios ha llegado a tu casa. Llévate a Dios a tu casa. Tú vas a ser el ejemplo, la luz de esperanza para que salva a aquellas personas que se encuentran perdidos en las drogas, en el licor, en el lesbianismo, en estos momentos. Cristo, llévalo a tu casa, así como Zaqueo llamó la atención, procuraba verle, pero en este momento ya no le estaba viendo. Cristo lo estaba mirando a él. Y llévate a Cristo a tu casa. Le dice, es necesario que hoy llegue a tu casa. Y él salió ¿a qué? A ordenar su casa. De pronto no sé cómo está tu casa. Si está en este momento desordenada, de pronto está desordenada, ¿qué? Perdido en el licor, perdido en las drogas, perdido en los vicios, perdido en el lesbianismo, homosexualismo. No sé en qué está perdido, no sé de qué te picó la culebra, no sé qué si el veneno de la culebra te está haciendo efecto, pero hay algo. Pon tu mirada, que ya Dios puso tu mirada en ti. Dios puso tu mirada en ti. Dios puso, así que búscale, estás a tiempo. Dios te está dando una oportunidad. Ha llamado tu atención y Dios ha puesto tu mirada en ti. Así que dice la palabra, al ver esto todos murmuraban, diciendo, había entrado a posar en un hombre pecador. Muchas personas te van a criticar. Muchas personas van a blasfemar de ti, pero ¿sabes qué? Ha llegado Cristo a tu vida. La palabra del Señor dice que si Jesucristo toca la puerta, si alguien abre su corazón, entrará en él, cenará con él. Y así, mi hermano, ábrale la puerta al Señor, cena con el Señor. El Señor te está llamando. Dios ha puesto tu mirada en ti. Dios ha puesto tu mirada en ti. Cristo, tú has llamado tu atención. Porque si te has detenido a escuchar este mensaje, es porque Dios te ha tocado tu corazón. Entonces dice la palabra. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si algo he defraudado, lo devolveré 4 veces. Cuando Dios llega a tu corazón, Dios hace un cambio genuino. Este hombre, en este momento que recibió al Señor, abrió su corazón, hubo un cambio en él. Dice que si él había robado a personas, él le devolvía 4 veces de los acostumbrados. Eso es lo que Dios vino hacia la tierra. Dice, porque de tal manera Dios amó el mundo para que todo quien él crea no se pierda. Este hombre abrió su corazón. Este hombre le entregó la vida a Cristo. Este hombre sufrió una metamorfosis en su vida. Este hombre, cuando llega una transformación, cuando tú pones tu mirada, cuando tú llamas la atención, Dios te mira a ti también. Llamó su atención. Cristo te está llamando. Dice que así como en el desierto Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque tú has puesto la mirada en el Señor. Tú has puesto tu fe en Dios. Dios quiere cambiar tu vida. Lleva a Cristo en tu vida. Lleva a Cristo a tu hogar, a tu casa, para que salve a tu madre, a tu padre. Que seas tú el sacerdote de ese hogar. Que seas tú la persona que sea la luz de esperanza para tu familia. Dios te bendiga. Dios te guarde. Pero vamos a seguir leyendo el último pasaje. Y dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscarte a ti. Recíbelo en tu corazón. Dios te bendiga. Dios te guarde.